Nos vamos a leer 2 Corintios capítulo 10. Dice, si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos a los primeros en llevarles el evangelio de Cristo. Recuerdo que Pablo estaba defendiendo su ministerio en estos versículos. Y la semana pasada estábamos hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? Y el día de hoy quiero decirte algo. A veces hay gente que te ataca. Perdón, muchas gracias. Y en este caso estaban atacando a Pablo. ¿Quiénes creen? Los mismos hermanos. No era gente que no conocía la palabra, no era gente alejada de Dios, eran hijos de Dios. Y ellos mismos atacaron a otros hijos de Dios, que sin duda alguna estaban trabajando para la obra. ¿No le parece esto contradictorio? Si decimos que somos uno mismo en Cristo, somos un cuerpo y nos atacamos unos a otros. Y Pablo dice que tuvo que defender su ministerio en estos versículos, que es una carta que le envió a la iglesia en Corinto. Y tenía varios problemas con esta iglesia. Pero yo quiero decirle que no eran las personas que estaba viendo Pablo los que lo estaban atacando. Era su enemigo principal, Satanás. Y dice esta afirmación que dice el hermano Charles Spurgeon más bien: puede el enemigo, Satanás, puede tentarte, pero no te puede obligar. Puede amenazarte, pero no te puede someter. Y esa es una afirmación para aquellos que son hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios son esclavos del diablo. Y si tú eres hijo de Dios, esta afirmación es para ti. El enemigo puede tentarte, pero no te puede obligar. Así que el que diga que el diablo lo llevó a pecar es un mentiroso. Usted lo decidió así. Satanás solo te puede tentar. Tú eres el que decide si caes o no, si cedes o no, si cohabitas con el enemigo o lo sacas de tu casa. Adán y Eva tuvieron ese problema. Al parecer no era la primera vez que ellos veían a la serpiente, porque cuando se le apareció a Eva no pareció asombrada de decir, me está hablando un animal. No era la primera vez. Y dice aquí, te puede amenazar Satanás y lo va a intentar hacer muchas veces, y si no lo ha hecho es que no le estás dando guerra. Pero si tú le estás dando guerra al enemigo, créeme que va a llegar y te va a querer amenazar. Pero no puedes someterte. En una ocasión me recuerdo que yo estaba en mi casa y era la madrugada y el enemigo entró, ¿verdad? Así físicamente, pero yo estaba tan cansada que desperté y ni siquiera lo vi, nada más así entreabrí los ojos y lo escuché y dije, ¿sabes qué, diablo? Ahorita no me molestes. Y se fue. Ay, pero es que el diablo tiene poder. Pues hoy vamos a hablar de eso, queridos hermanos. La semana pasada hablamos de la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios, y hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro enemigo, sus armas y nuestras armas. Vamos a continuar el mensaje del hermano que Dios me había dado antes de que él me dijera que iba a predicar. Así que Dios quiere que sigamos hablando de esto. Le voy a invitar que abramos la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2. Está en el Nuevo Testamento. Es otra de las cartas del apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 2. Las armas de nuestro enemigo no tienen filo. Nosotros les damos filo. Quédese con esto. Dice el versículo 14, no dejes de recomendarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. ¿Escuchamos lo que dice aquí? El diablo no vino sino para ¿qué?
hurtar, matar y destruir, ¿sí? Entonces aquí está hablando de algo sobre el enemigo. Y les dice, eviten las discusiones inútiles en la iglesia, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. No a los que están peleando, sino a los que están oyendo que se pelean. ¿No quieres destruir a tu hermano, o que más bien que el diablo te use para destruir a tu hermano? Evita discusiones con los demás. Sé sabio. Y dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas. El apóstol Pablo les está dando instrucciones de qué evitar, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Y dice el versículo 23, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y el 26 dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Gloria a Dios. Yo lo que estoy viendo aquí es algo tremendo. Dice aquí que aún dentro del pueblo de Dios, el diablo tiene algunos cautivos. ¿Tú sabías que hay cautiverios espirituales dentro de la iglesia? Ayer hablaban de algunos. Por ejemplo, la falta de perdón. Eso es un cautiverio espiritual que no te deja crecer ni a los demás que están al lado tuyo. Eres estorbo. Y esa es una de las armas del enemigo. Yo anoté aquí algunas. Entre el cautiverio espiritual dice pensamientos negativos o de pecado, desánimo, temor, culpabilidad, duda, rencores, ofensas, la división de la iglesia, avaricia o amor al dinero, envidias, egoísmo, chismes. Estas solo son algunas de las armas que usa el enemigo para atacar a la iglesia. Yo no sé si alguno se ha visto envuelto. No quiero decir el que ustedes lo han hecho. Quiero pensar que se han visto víctimas de esto, de algunas de estas armas del enemigo. Un ejemplo, Judas. Primero, el enemigo sembró en él el amor al dinero y eso lo llevó a traicionar a Jesús. Pero no solo eso, sino que luego la culpabilidad vino y se suicidó. Él pudo arrepentirse, pero él decidió otro camino, se suicidó. El enemigo siembra pensamientos en tu mente. Ayer hablaban algunas personas de que el diablo les hablaba. Y yo me espantaba un poco y decía, Señor, a veces damos más testimonio de que el diablo nos está metiendo cosas a testimonio de que Dios nos está hablando. Dios habló a mi mente, y siendo que la palabra de Dios y la voz de Dios deberían ser algo continuo en nuestra vida, hermanos. No la voz del enemigo. La duda la vemos en Adán y Eva. Satanás sembró duda en ellos con mentiras, con engaños, porque el diablo es mentiroso y engañador. Otro ejemplo, por ejemplo, de avaricia, Ananías y Zafira, amor al dinero. ¿Qué necesidad tenían de mentir? Dice que ellos vendieron una propiedad que ellos tenían, ¿verdad? Unas tierras, las vendieron. Y en ese tiempo todo era en común en la iglesia y vendían sus cosas y las daban a los apóstoles y repartían ellos a los pobres, a los necesitados. Ellos venden su heredad y dicen, la vendimos por tanto, pero resulta que no la habían vendido por ese precio. ¿Quién sabe por qué se les ocurrió mentir? Dijeron que la habían vendido por menos dinero. Y por esa mentira dice que cayeron muertos. Y eso que ya estaba la gracia de Dios. Y cayeron muertos.
A mí me espanta un poco, porque ya estaban en la gracia, no en la ley, y por echar esa mentira a los apóstoles y al Espíritu Santo quisieron mentir, cayeron muertos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. ¿El enemigo qué es? Mentiroso y engañador. Dice el versículo 3. Pues aunque vivimos en el mundo, y ese es el texto central, así que apréndanselo. Yo me lo estuve tratando de aprender en la semana y nada más falló un poquito, pero ya casi me lo sé todo. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dice la palabra de Dios, primero, somos humanos, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra morada y nuestra pertenencia está en el cielo, con Cristo, con Dios. Pero tenemos que estar aquí. No podemos renunciar a la vida. No podemos ser cobardes. Tenemos que estar aquí y vivir lo que nos tocó vivir. Dice, también tenemos armas. Y dice, no luchamos como lo hace el mundo. Ese es el cristiano que usted debe ser, de acuerdo a esta escritura. El enemigo me ataca y me manda puede que me dé una enfermedad. Y yo, como no soy del mundo, yo elijo no ir al doctor. Y yo creo que más del 60% de los cristianos sí vamos al doctor. Ahí ya no estamos luchando, o más bien ahí estamos luchando como lo hace el mundo. Viene el enemigo otra vez y nos pone un pensamiento negativo contra alguien. Puede que nos haya hecho algo, ¿verdad? Y luego, ¿viste? Enójate, enójate. Pero si vivimos y no luchamos conforme a este mundo, entonces no nos vamos a enojar. Sí. Porque nuestros enemigos no son físicos y no luchamos como lo hace el mundo. Necesito un empleo. Y yo he visto y he vivido testimonio de esto mucho. Necesito un empleo, pero como yo no soy de este mundo, yo ni siquiera voy a buscar ese trabajo. Yo me pongo a orar, empiezo a servir a Dios y Él me va a mandar mi trabajo a mi casa. Y yo le doy fe y testimonio que Dios lo ha hecho siempre. Y me da un trabajo mejor que el que yo le pedí, que el que yo esperaba. También con mi esposo, también con mi hermano, el que no está aquí. Y así con algunos de ustedes que me han dado testimonio. O sea, no es una mentira lo que yo les estoy diciendo. ¿Nos atreveremos a luchar como sobrenaturales? ¿O vamos a seguir luchando como lo hace el mundo? Ahí va a estar tu victoria o tu fracaso. Y dice aquí también algo poderoso. Las armas que tenemos son poderosas en Dios. No es por mis fuerzas. Las armas que tenemos son poderosas en Dios para derribar, y en otra dice para destrucción de fortalezas. ¿Cuántas fortalezas hay en tu vida? No, pues ¿sabe de qué está hablando? Nunca he oído eso. Yo creo que la mayoría ni siquiera ha oído qué es eso de las fortalezas. Y en otras versiones habla de
falsos razonamientos. Esas son las fortalezas. Por eso es importante lo que dice el pastor, pues busquen varias versiones de la Biblia para que entienda mejor la palabra. Falsos razonamientos. Por ejemplo, eso. Alguien ya me ofendió y mi razonamiento carnal es, pues me voy a enojar y no lo voy a perdonar y verá cuando quiera algo, yo también no voy a estar para esa persona. Eso no es lo que Dios nos mandó. Y es un razonamiento falso, porque a lo mejor la persona ni siquiera me quería ofender y yo ya me ofendí. ¿Y por qué hablo de ofensas? Porque eso es lo más común. Eso es lo más común, hermanos. Es de lo más común. Que ya me miró feo y a lo mejor ni te estaba viendo a ti, o justo cuando te vio le dio un dolor y tú no sabes. Es que a veces así es, hermanos, y nos ofendemos y bueno. O hay de aquellos también que metan disensión entre hermanos, que me dijo algo el hermanito de aquella persona y a ver, ni siquiera pienso que si le digo eso al otro hermano le va a hacer daño. Ay, voy a decírselo. Fíjate que fulana dijo esto de ti. ¿Y qué tengo yo que ser mandadero? ¿Qué me mandaron a decirle? Somos a veces torpes y esos son razonamientos no solamente falsos, sino torpes, que destruyen, y entonces nos convertimos en instrumento de Satanás, en arma de Satanás para destrucción de los hermanos. Yo no quiero ser un instrumento de Satanás para destrucción de los hermanos, de mi familia, de la gente que me ve. Yo quiero ser un arma poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, de falsos razonamientos. Y esa destrucción de fortalezas la voy a iniciar en mi cabeza, en mi mente, en mis pensamientos. Y cuando yo venza, entonces puedo ayudarle al otro. Vamos a derribar esas fortalezas. Vamos a derribar esos falsos razonamientos. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué dice Romanos 12, capítulo 2? Dice, ya se lo tienen que saber de memoria. Renueven su mente, renueven su entendimiento. Con que se sepan que dice eso ya se dan una idea. Renovaos vuestro entendimiento, vuestra mente. Renovaos. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos? Con la palabra de Dios y la oración. Porque si no oro, no va a ser revelada esa palabra a mi vida. Nada más va a entrar como letra muerta. Necesito orar para que Dios revele esa palabra. Y dice aquí, y también argumentos falsos. No solo razonamientos, sino argumentos. Que también en otra versión dice especulaciones, mentiras de Satanás. ¿Por qué son fortalezas? ¿Por qué son fortalezas? ¿Por qué? Porque nos impiden avanzar, nos impiden crecer. El diablo lo que quiere es tener entretenido al pueblo de Dios en tonterías, en niñerías. Sí, porque si no somos maduros en la fe, somos niños lactantes. Si no queremos la disciplina de Dios y enmendar nuestro camino, entonces somos niños lactantes y solo queremos leche espiritual. Solo queremos el Señor, bendíceme, Señor, aliméntame, quiero toques de tu Espíritu Santo. ¿Y cuándo vamos a ejercitar la fe? ¿Y cuándo vamos a ejercitar la paciencia? ¿Y cuándo se van a manifestar el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu? ¿Cuándo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si seguimos entreteniéndonos? Es que me dijo, es que no me quiere, es que esto. Madura, hermano. Dios quiere gente de carácter. Y carácter no es alguien que se enoja por todo. Carácter es alguien íntegro, que no se mueve, que está firme. Aunque toda la iglesia esté sobre mí, si yo sé que estoy con Dios y que agrado a Dios y me ha revelado que le agrado, no me voy a mover de ahí. Aunque toda mi casa se levante contra mí,
Si yo sé que estoy en Dios y que lo estoy agradando y que su palabra me lo dice y Él me lo revela, no me voy a mover de ahí. Si me quedo sin trabajo, ¿verdad? Por cristiano, no me voy a mover de ahí, no me voy a derribar, no voy a llorar. Es que me corrieron por ser cristiano. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice: bienaventurados cuando por mi causa los persigan y los ataquen y los insulten. Porque cuando nos entristecemos es porque no hemos madurado y la palabra de Dios no ha madurado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y entonces el enemigo viene y nos da falsos argumentos y mentiras en nuestra cabeza. Pobrecito de ti, pobrecito de ti. ¿Estamos entendiendo cuál es la mente de Cristo y cuál es la mente que el enemigo quiere que tengamos? Entonces vamos a poder rechazar pensamientos. Si conocemos a nuestro enemigo, vamos a poder rechazarlo cuando venga a atacarnos, cuando venga a tentarnos. Pero si no leemos la palabra, no vamos a saber ni quién nos pegó, ni quién nos habló, y vamos a dudar de todo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10. Si no sabemos qué dice o qué historia viene ahí, hermanos, qué parábola habla ahí la palabra, no lo debemos de saber porque es fundamental esa escritura, esa enseñanza. Habla de nuestro pastor. Y somos nosotros las ovejas. Y usted lo va a escudriñar en su casa. Juan capítulo 10. San Juan, no primera, no segunda, no tercera, no. San Juan capítulo 10, el evangelio dice que nosotros somos las ovejas, Él es nuestro pastor. Y algo poderoso que dice ahí es: mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Pero si viene el ladrón y les habla, ellas no van a seguirlo, no van a escucharlo siquiera, porque saben que esa no es mi voz. ¿Cuál es la primera clave? La primera arma que tú tienes que tener en tu vida para poder vencer al enemigo, para poder derribar fortalezas. ¿Cuál es la primera arma poderosa para destrucción de esas fortalezas y argumentos falsos del enemigo? Escuchar y saber y conocer la voz de tu pastor. Porque si no, te vas a quedar ahí escuchándolo y te va a terminar por convencer. Eso hizo con Adán y Eva. Al enemigo ni siquiera se le oye, con él ni se habla, a él se le calla. Pero si no crees esto, si crees que el enemigo es más poderoso, no lo vas a hacer nunca. Y vas a seguir escuchándolo y vas a seguir siendo derrotado. Y Jesús no te mandó a eso. Jesús cayó al enemigo con la palabra de Dios. ¿O no? Jesús cayó al enemigo con la palabra de Dios. El mismo enemigo se sabía mejor la palabra que muchos de ustedes y de yo. Y le recitó las escrituras a Jesús, pero Jesús sabía mejor la palabra, porque no solamente se la sabía de memoria, sino sabía por qué la dijo Dios. Y aunque el enemigo vino con mentiras muy convincentes, la palabra que había sido revelada venció. ¿Con qué te está atacando el enemigo en tu vida este tiempo, esta temporada de tu vida? ¿Cuál es la lucha que estás llevando en tu vida? Si eres muy espiritual, tu mayor lucha deberá ser el avanzar en un nivel de fe mayor, el predicar a más gente, el ser revestido de más poder, el llenarte del Espíritu todos los días. Pero si no eres tan espiritual, entonces tus luchas todavía son carnales. Y todos nosotros tenemos luchas carnales aquí. No hay uno que diga: yo no lucho con mi carne, ¿o sí? Si no, pues quiere decir que ya no es eso una carne, sino un espíritu o un fantasma, no sé. Porque mismo Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quisiera ya desprenderme de esta carne para que no me fuera ocasión de caer, para que la lucha contra mi segundo enemigo más importante no estuviera de continuo en mi vida. Y tu segundo enemigo más importante es tu carne. Hay 3 voces que tú escuchas todos los días cuando tú vas a tomar una decisión: tu espíritu, Satanás, tu carne. Porque a veces le echamos la culpa a Satanás y es nuestra propia carne.
¿Sabes cuál es cuál? ¿Sabes reconocerlas? Porque si no sabes, entonces no vas a poder tampoco ignorar, someter tu carne a tu espíritu, al Espíritu de Dios. Rechazar al enemigo, destruirlo, entender que él ya está destruido. Dice la palabra de Dios también. Te voy a invitar, si no eres tan rápido en buscar las escrituras, solo anótalas. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:12. Y esas son algunas de las armas que tenemos nosotros en Dios. ¿Sí? Alguien que la tenga y nos la lea, por favor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz, ¿sí? No tenemos armas de la oscuridad, tenemos armas de la luz. Debes andar en la luz como hijo de luz para poder vestir y usar armas de luz. Si andas en tinieblas, si andas en oscuridad, si todavía te andas escondiendo para hacer el mal, si piensas que nadie te está viendo, todavía estás en tinieblas. Sal a la luz. En la luz, dice, todo es descubierto. Por eso el pecador no le gusta estar en la luz. Por eso muchas veces tú invitas a alguien a la iglesia y no quiere venir porque sabe de su pecado y teme que al ver la luz de otros, su pecado sea exhibido. Mi esposo hace algún tiempo me declaraba una expresión muy poderosa que él escuchó en un sermón también. ¿Cómo decía? De la pasión. La pasión revela la apatía de los demás. Eso. La pasión de unos revela la apatía de los otros. Por eso es que cuando vemos a alguien apasionado por Cristo, queremos apagarlo. Vemos a alguien que trabaja más que nosotros en Dios y queremos callarlo, queremos apagarlo, que no testifique, porque solo está exhibiendo que nosotros no lo hacemos. Esos son argumentos falsos de Satanás. Sería para que apoyáramos y encubráramos al hermano para que trabaje más y hasta lo apoyáramos económicamente para que fuera a predicar a otras ciudades. Eso sí. Si todos somos un cuerpo y nos apoyamos mutuamente y el objetivo de todos es expandir el reino, pues sí, ¿verdad? Pero a veces nos dicen, nos decían antes, porque ahorita ya ni siquiera nos impulsan las misiones, ¿verdad? Y no traemos para impulsar, ni siquiera nos están mandando a nosotros a predicar, van a mandar a otros y ni para apoyarlos tenemos. Dice Jueces 15:14-16. Dice, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿De quién está hablando? De Samsón. Y dice que ¿quién vino sobre él? El Espíritu de Jehová. Ese es un arma poderosa. Sí, Él es Dios, pero su presencia y su poder en nosotros es un arma poderosa. Y el jueves hablamos de eso. Si no estuviste aquí, te perdiste. No puedes faltar porque las enseñanzas están fluyendo en este lugar. El pastor ya te habló de la armadura. Si no viniste el domingo pasado, ya te la perdiste. No vas a saber ni cómo vestirte, ni cómo ponértela, ni se te va a caer. Por eso tenemos que estar atentos y aprender la palabra de Dios. Primera de Samuel 17, del 45 al 50. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, las armas carnales, a golpes, quería el filisteo. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dos escrituras. Él es su arma poderosa. Y estos dos hombres lo sabían y vencieron en sus batallas. Y por último en Zacarías 4, del 6 al 7 también dice:
que no es por tus fuerzas, no es por tu poder, no es con tus armas carnales y débiles. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Jehová te manda que no vayas a pelear contra tu enemigo, sino con su espíritu, porque si no ya estás derrotado en automático. Si no vas con el Espíritu Santo, mejor ni vayas, porque te van a derrotar, vas a salir corriendo y el enemigo se va a reír de ti. Qué fácil lo vencí, ja, 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 ja. Yo sabía que su debilidad es el licor. Yo sabía que su debilidad es decir mentiras. Yo sabía que su debilidad es decir groserías. Y mira, ja, ja, ja. El enemigo también es burlador. Pero dice en Salmos que el Señor se va a burlar de ellos. Y habla de los principados y las potestades. Esa es una profecía. Dice también en 1 Corintios 1, 18 al 24. Esa sí la voy a leer, las demás ya no, porque si no se nos acaba el tiempo. 1 Corintios capítulo 1. Ay, perdón. ¿Ya lo tiene, hermano? Lo vamos a leer todos juntos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Ese es un arma poderosa. Josué 6:20 dice, ahí habla de una palabra que Dios le dio a Josué. Y estoy leyendo estas dos escrituras juntas porque hablan de algo similar. Dice la palabra de Dios: y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. ¿Estoy bien? Ah, no, Josué 6, perdón. Yo decía yo que eso no era. Josué 6:20 dice, nadie lo quiso leer, por eso lo estoy leyendo yo. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Pelearon ellos? ¿Y qué muros se cayeron? Los de Jericó. ¿Sí no sabemos esa historia? Pues también te la tienes que saber, y si no te la sabes, en tu casa, hermano. Y si no te sabes la historia, no vas a tener una revelación completa de lo que te estoy diciendo, ni estás entendiendo de qué estoy hablando. Porque Dios les dio una palabra a ellos, algo que para el mundo es una locura, como la palabra de la cruz es una locura. Ustedes no van a pelear, no van a pelear, yo los voy a entregar a su mano, y con dar unas vueltitas caminando se van a caer esos muros. Señor, vamos a ver si encontramos dinamita, ¿no? O algo. Cualquiera hubiera pensado eso, y seguro más de uno con poca fe dijo, el Señor, ¿cómo va a pasar? Pero como dijo ese discípulo, en tu nombre lo voy a hacer. Y dice aquí la palabra de la cruz. Uno, que es vida eterna creyendo en Jesucristo. Esa es un arma poderosa. Y ahorita vamos a hablar de la cruz. Y dos, una palabra rema de Dios. Es un arma poderosa, porque lo que Dios dice se cumple. Y Jeremías 23:29, que habla de lo mismo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo.
como martillo. ¿Y qué será el martillo? ¿Saben qué era el martillo? En ese tiempo era un arma. Pero ¿saben qué era? Como una, no sé si era piedra o de metal muy grande. ¿Y saben para qué la usaban? Para tirar fortalezas físicas, o sea, muros. Y dice Dios, mi palabra es como esa arma que destruía fortalezas. Mi palabra puede destruir fortalezas, que es lo que decíamos hace rato. Que la única forma también de vencer esas fortalezas, esos argumentos falsos del enemigo, es llenarnos de la palabra de Dios. Nuestra hermana Juanita ya nos estaba invitando a que nos aprendiéramos también la palabra. ¿Cuántos lo estamos intentando? A los jóvenes les dejamos tarea, no sé si ya se aprendieron los 2 textos o ni el primero se aprendieron. Bueno, pues no nos vamos a cansar de dejarles tarea, ¿verdad? Otras armas dice, en Hebreos 11:30, la fe. En Efesios 6:17, la espada, que es la palabra de Dios, ¿sí? El logos y la rema, porque la palabra de Dios no es nada más esta. Dios habla hoy también. Efesios 6:18, la oración, y yo agrego la oración en lenguas y la oración en el espíritu, que son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Bueno, cuando nos hablen el hermano de los dones vamos a entender un poquito más. La oración en lenguas, la oración en el espíritu. ¿Sí? Rápidamente, la oración es hablar con Dios. La oración en lenguas es estar hablando en lenguas mientras estoy orando. No estoy siendo bautizado, no, estoy orando en lenguas entendibles. Pida la interpretación de lenguas para que entienda cuando ora en lenguas y usted lo hace. Y esa es un arma poderosa porque viene del espíritu y el enemigo te pudiera estar oyendo pero no va a entender porque es del espíritu. Y la oración en el espíritu, que el Espíritu Santo directamente te está dando la oración. Y esa es una oración poderosa que transforma, que hace milagros. Segunda de Timoteo 2:2, ahí habla algo poderoso y dice, el transmitir las enseñanzas a otros. Esa es un arma poderosa. Es como el capitán de la armada que tiene que enseñar a todos esos soldados rasos antes de que sean soldados. Les tiene que enseñar a usar armas, a ponerse su traje, a pelear en batalla, a defenderse, a esconderse, a camuflajearse. Es algo poderoso. Y dice, hay más armas, declaraciones de fe, Proverbios 18:21, vemos un ejemplo, el discernimiento de espíritus y demás dones que están en 1 Corintios 12, 13 y 14. Conocer la voz de Dios ya lo vimos, Juan 10 del 1 al 5. Pero hay algo también poderoso aquí. Y dice aquí la unidad de la iglesia con Dios. Juan 17:11 habla, Señor, que ellos sean uno entre ellos y con nosotros. El ser uno con Dios. Ese es el arma más poderosa. Ser uno con el Padre, ser uno con Jesús. Una mente, un bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Así debemos ser la iglesia. El jueves mencionábamos que la llenura del Espíritu es la que nos va a llevar a la unidad perfecta. Pero si aquí no estamos todos llenos del Espíritu, no podemos estar todos realmente unidos. Si se están durmiendo, pues qué esperanzas, ¿verdad? Que estén llenos del Espíritu. Solo que estén ancianos, ¿verdad? Y su cuerpo ya no les ayude. Y dice, el sometimiento a Dios y la mente de Cristo en Romanos 12:2. Ya estoy terminando. Yo te voy a dar hoy el arma más poderosa, a la cual el enemigo, Satanás, le tiene temor. El enemigo tiembla, el enemigo huye, el enemigo es avergonzado cuando se acuerda de esto.
la cruz de Cristo. Y el arma más poderosa, Cristo ya no la dio. Es la victoria misma. Dice en Romanos 8, si tú lo escudriñas, de la mitad al final, somos más que vencedores en Cristo. Y esa es la palabra más poderosa, la cruz. Cuando tú estás en lucha contra el enemigo, cuando tú en oración, cuando tú estás declarando, incluso cuando venga una potestad a atacarte, que no creo que le pase a todos, porque si no le das batalla no va a venir. ¿Para qué te va a atacar? Si te tiene bien sumido, entretenido, con eso basta, no necesita venir una potestad a atacarte. Pero cuando viene esas autoridades demoníacas a atacarte, la sangre de Cristo y la cruz de Cristo son un arma poderosa que con solo mencionarlo con autoridad se retuercen el enemigo, huye el enemigo. Y yo no sé si alguien aquí entienda esto, pero deberíamos entenderlo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de los aires, gobernantes de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra mi esposo o mi esposa que me está insultando o que no me escucha o que no me entiende, que no me comprende. Nuestra lucha es contra principados y potestades demoníacas. Porque mientras no entiendas esto, vas a seguir atacando a la persona incorrecta y vas a destruir lo que más amas. Esa es la vida del cristiano. El diablo te ataca. Algo muy poderoso que escuchaba yo de alguien muy exitoso y que iba a ver a su madre a un asilo y le decía, yo creo que muchos van a saber de qué estoy hablando, pero no les voy a decir, para que se queden con la duda. Y él decía, mira, yo soy muy exitoso y estoy lejos de Dios y mira qué bien me va, tengo la vida que quiero, el trabajo que quiero, el auto que quiero, soy muy exitoso. Y mira tú, no conozco una persona más buena que tú, tan cristiana, siempre leyendo tu Biblia y estás aquí con demencia en un asilo. Y Dios le da lucidez a esta anciana y le dice, el diablo deja muchas veces que gente mala y egoísta tengan una vida sin problemas, para que ellos estén dentro de una cárcel espiritual y no se den cuenta que están ahí. Y está la puerta abierta y pudieran salir, pero cuando se dan cuenta que están en una cárcel ya es demasiado tarde, se ha cerrado la puerta y no pueden salir. Y a veces nosotros los mismos cristianos decimos, pero a mí me va mal. Pues sí, el diablo te está atacando. Preocúpate cuando el diablo ni te haga caso, porque está muy cómodo al ver tu vida, porque ni lucha ni batalla le estás dando. Si no estás llevando ninguna alma a Cristo, si no le estás predicando a nadie, pues ni te va a atacar, porque al fin no le eres estorbo. No le eres estorbo, porque Satanás estorbó a los que querían trabajar, y entre ellos a Jesús. Y usó a uno de sus mismos discípulos, Pedro. Y Jesús le tuvo que decir, y no le dijo a Pedro, a quien estaba viendo y quien había oído su voz, que Pedro le había dicho, porque él sabía que no era su lucha contra Pedro. Él sabía que era otro el que estaba usando la vida de Pedro para hacerle estorbo, y le dijo, quítate, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Entiendes que tu lucha no es contra personas físicas? Porque cuando lo entiendas empezarás la verdadera batalla. Por eso es que parece absurdo y locura para muchos cuando se les dice lucha espiritualmente en oración. Qué absurdo. De rodillas, ¿qué van a lograr? Pues ahí se ganan las batallas antes que en cualquier otro lugar. Porque es Dios el que pelea las batallas. Por eso no es con mi fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Una vez más te lo digo, llénate del Espíritu de Dios y la victoria la tendrás. Y vamos a ver en Hebreos 2, capítulo 11. Ya voy a acabar. Si lo tienes, puedes decir amén. Porque estamos diciendo amén antes de leer esta palabra, porque es poderosa.
Y vamos a decir amén al escucharla. Porque cuando tú lees la palabra de Dios y dices amén con fe, esa palabra se hace viva en ti. Y dice la palabra de Dios 2 del 11 al 15. Todos unidos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es poderoso, amén, amén, amén. En mi vida, amén. El diablo ya fue destruido, eso es lo que dice. Y con eso que te quedes y se te quede bien grabado y lo pongamos en práctica cuando quiera venir un pensamiento, una duda, un temor. Con eso puedes vencer. El diablo está destruido. El diablo no tiene autoridad. No te puede someter. No te puede obligar. El diablo está destruido. Jesús en la cruz participó de sangre y carne, es decir, se hizo carne, se hizo hombre para vencer al diablo, a la muerte. Y un día vamos a ver en Apocalipsis, van a ser echados para ser destruidos para siempre. Ahorita todavía estamos en carne y vamos a pasar todos por esa separación del espíritu y del cuerpo. Pero también Jesús un día va a echar hasta esta muerte física al infierno. Y la muerte espiritual ya está en el infierno. Una revelación poderosa que Dios hablaba a mi vida el día de ayer era esa. Que yo tenía una celda, grabado mi nombre en ella, en el infierno. Pero Jesús, cuando vence en la cruz, y todos lo vemos como un martirizado, pero cuando Él dice consumado es, quiere decir que Él estuvo luchando todo ese tiempo en la cruz, y en ese momento Él vence a las tinieblas, Él vence a las potestades, Él vence a Satanás, Él vence la muerte, Él vence el pecado, Él vence todo. Y ahí es ese momento, en ese momento es cuando dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Él ahí no estaba declarando que se iba a morir. Él ahí estaba declarando, ya gané. Tengo la victoria. La victoria es para mi pueblo. Tengo la victoria, hay vida. Y las celdas que estaban con nuestros nombres en el infierno fueron hechas polvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque mi celda ya no está allí. Yo no tengo una celda en el infierno. Esa ya fue hecha polvo por Jesús. Y el precio que yo debía ya lo pagó. Y cuando entendemos esto y que el diablo está destruido, dice, entonces el diablo puede venir y te puede acusar. Y tú, de acuerdo a Romanos 8, ¿verdad? Escudriñalo. De acuerdo a Romanos 8, si el enemigo te acusa, tú le dices, ¿quién me acusará si soy un escogido de Dios? Eso dice en Romanos 8. Si el enemigo te quiere condenar porque le fallaste a Dios, porque todos le fallamos todavía, tú le vas a decir, ¿y quién me va a condenar? Cristo es el que murió y Cristo también resucitó. Y si me amenaza con separarme del amor de Dios, entonces yo le digo, nadie me puede separar del amor de Dios. Si el enemigo viene y te recuerda y suelta tus pecados contra ti, le dices, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Puede ser mi acusador, pero yo ya tengo mi abogado. Jesucristo el justo. Y si la muerte te amenaza,
Porque si estás en este mundo y si le causas problemas al enemigo, te va a amenazar la muerte. Sí, hermano, sí. ¿Estás dispuesto a pelear esta batalla de fe? ¿Estás dispuesto a ser obrero aprobado o te vas a conformar? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria, si tú fuiste destruido en la cruz por Jesucristo? La muerte ya no tiene su aguijón. Ese veneno, yo ya soy inmune al pecado, porque el aguijón de la muerte era el pecado. Deja que la cruz de Cristo sea tu bandera. Deja que la cruz de Cristo sea tu bandera. No te avergüences del evangelio en donde estés. Yo la primera vez que estaba en el trabajo y pasa ahí mucha gente adinerada y gente de esas altivas que hasta te ven menos, ¿verdad? Y yo la primera vez dije, pues voy a poner mis coros porque yo no escucho otra música. Y puse mis coros y algunos se pasaban y se burlaban. Y como que de momento me quiso dar pena y le bajé un poco. Y luego el Espíritu Santo me llegó y me redargulló y me dijo, ¿te estás avergonzando de mí? Porque si te avergüenzas de Él, Él se va a avergonzar de ti. Cuando llegues allá al cielo te va a decir, no te conozco, no te conozco. Si tú le niegas, Él te va a negar. Así que ten cuidado de avergonzarte de la cruz de Cristo. Y dice en Apocalipsis 5, del 11 al 14. Cuando Jesús venció en la cruz, nosotros vemos a un Jesús crucificado y sangrante y ya se murió ahí. Pero esa fue la victoria. Y tú debes imaginarte, y yo ahora puedo imaginarme a un Jesús glorioso que dejando ahí ese cuerpo mortal se levanta en gloria cuando dice consumado es. Y Él primero desciende a lo profundo, a las tinieblas, y empieza, dice, a declararles a los malos espíritus, a los que están en el infierno: yo ya pagué, yo ya vencí a Satanás, está derrotado. Nada más les aviso que ni se atrevan a levantarse. Y luego dice que sube al cielo. Y hay una escritura poderosa que dice que los exhibió públicamente. Y si dice eso es porque pasó, porque la palabra no es mentira. Y yo no creo que sea una alegoría. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando alguien en la batalla, los romanos exhibían a los que vencían, dice que llegaban a la ciudad triunfantes con bandera en alto. Tu bandera es la cruz. Y decían que ahí venían con sus trofeos y con todos los despojos y traían a los reos, a los prisioneros. Satanás es un reo, un prisionero condenado a muerte. Y dice que incluso los ponían sin ropa, desnudos, y eran avergonzados. Pues quiero que te quedes con esa imagen de tu enemigo. Ese es tu enemigo. Dice Jesús que los despojó públicamente. ¿Le tienes miedo a Satanás? Tómate de Jesús. Y entiende que es la cruz de Cristo, porque es poder para los que creen y locura para los que no creen. Y yo puedo imaginarme a Jesús entrando al cielo, y esta escena que dice aquí en Apocalipsis es la misma cuando el Cordero de Dios entra y dice que Él está con sus heridas, y dice que como un cordero inmolado, y dice que todos al verlo no pueden más que hacer ovaciones y gritar y alabarlo. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes?
Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Ponte de pie, hermano.